Siempre es un agrado para mi esposa y para mí volver a Rosario. Dice la canción que Rosario siempre estuvo cerca, pero para nosotros la cercanía la ha producido el matrimonio Pagura. Ha sido una bendición conocernos. No hace tanto que nos conocemos, si bien son muchos años en comunidad, no habíamos tenido cercanía, pero se puede decir que fue amor a primera vista. Gloria a Dios. Quiero hablarles de algo muy simple, que es la importancia de confiar en Dios para podernos apropiar de sus promesas. Porque accedemos a las promesas de Dios solamente si confiamos en Él. Hace unos cuantos años atrás teníamos un programa de radio con mi esposa que duró 6 años, un programa que iba de lunes a viernes en una radio cristiana de la ciudad de Munro, cerquita de la capital, ahí pasando la General Paz. Y la primera hora, antes que la nuestra, estaba los hermanos de Claudio Freyson, después estaban Comunidad Cristiana de Zona Norte, todos los hermanos que estaban con Ángel Negro, y nosotros éramos los de las 10:30 de la mañana, que en la realidad era el mejor horario, y sobre todo con nuestros hermanos de comunidad, teníamos un programa totalmente diferente. Ellos hablaban en el tiempo que les correspondía, mucho sobre Puerta, Camino y Meta, todo lo que eran las demandas, todo lo que era la doctrina, todo lo que estaba mal y lo que estaba bien, y lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Y la verdad que no, para la radio no nos gustaba. Nosotros llegamos a la radio con la convicción de algo que nos había dicho Augusto Erickson, un hombre de muchos años de radio, de radios importantes de Buenos Aires, donde él tenía microprogramas antes de cada informativo, en la época que se escuchaban los informativos radiales. Y él nos dijo, yo los voy a ayudar a hacer radio siempre y cuando ustedes hagan radio. Si ustedes van a hacer reuniones y si ustedes simplemente van a hacer un encuentro evangélico, yo no les enseño. Pero si van a hacer radio, yo les enseño. Entonces, vimos que había que hacer algo diferente y nuestro programa se llamaba Restaurando la Familia. Y hablábamos de familia, hablábamos de los problemas matrimoniales. Eran unas charlas que compartíamos, contestábamos preguntas, era algo bastante dinámico. Pero yo me había propuesto, digo, hay que hacer algo porque, bueno, los que han conocido lo que, tal vez yo estoy hablando de algo muy histórico, Comunidad Cristiana tenía 20 tarjetas, 20 tiras, que eran todas palabras, versículos que eran temáticos de lo que estaba en Puerta, Camino y Meta, y se estudiaba eso de memoria y se repetía y se hacían como si fuesen una competencia a ver quién sabía más. Y la verdad que yo digo, no puede ser que no haya nada con respecto a las promesas de Dios. Dios tiene promesas para sus hijos y no hablamos nunca de las promesas, siempre de lo que debemos hacer y no de lo que Dios ha prometido que va a hacer por nosotros. Así que me propuse comenzar a querer hacer algo parecido como para contrarrestar, y la verdad que me encontré con el hecho de que en realidad las promesas, si bien necesitan de la fe,
necesitan de poder creer, tienen una condición que es fundamental, y es el hecho de que son solamente posibles si nosotros hemos experimentado a Dios. Porque el creer puede ser solamente algo mental, intelectual, pero para poder confiar necesitamos haber experimentado, tener una experiencia puntual, una confianza, un saber que lo que Dios dice lo hace, y que si lo hizo lo puede volver a hacer, y que si lo hizo con alguien también lo puede hacer conmigo, y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y yo me encontré con este pasaje que está en 1 Samuel, capítulo 30, que es el relato de cuando los filisteos no lo dejan ir a la batalla a David, y ellos vuelven a su campamento, y cuando vuelven a su campamento se encuentran con que el campamento había sido arrasado por Amalek, y se habían llevado todo lo que ellos poseían, pero también se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Entonces, dice en el versículo 4, entonces David y la gente con la que él estaba alzaron su voz llorando hasta que faltaron sus fuerzas para llorar. Las mujeres de David fueron llevadas, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, aquellos a los que David había rescatado, a los que David había llevado con él, a los que David había ministrado, a los que David consoló porque eran los despreciados, los dejados de lado, que lo seguían fielmente, resulta que ahora lo culpaban y lo querían apedrear, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Dice, pero David, dice, más David se fortaleció en Dios. Se fortaleció en Dios. ¿Y qué es fortalecerse en Dios? Yo de la única manera que me puedo fortalecer en Dios, si conozco a Dios. De la única manera que me puedo fortalecer en Dios, si he experimentado su bien. De la única manera que me puedo fortalecer en Dios es porque Dios ha obrado y yo he visto su obrar y puedo confiar en su obrar. David, alguien que era conforme al corazón de Dios. David que peleó con leones, David que mató al oso, David que enfrentó a Goliat, David que mataba a miles, David que tuvo su esposa a causa de que pudo cortar el prepucio de tantos filisteos. Era un hombre valiente, un hombre forzado, un hombre que hacía cosas que eran sobrenaturales, porque tomar la quijada de un oso y poder matarlo era algo dado con una fuerza sobrenatural de Dios. Entonces David podía confiar en Dios, podía fortalecerse en Dios, podía ir a su depósito, podía ir a sus experiencias, podía ir a los testimonios de Dios en su vida, podía ir a los testimonios de Dios en su familia, y es en donde nosotros nos tenemos que fortalecer. Yo me tengo que fortalecer en lo que Dios hizo en mi vida, de la manera que me rescató, de la manera que obró, de la manera que me prosperó, de la manera que me sacó de donde estaba, de la manera que fue cubriendo a la familia, que fue sacando situaciones adelante. Y yo me tengo que fortalecer en esas experiencias para ir creciendo en fe. Entonces David, en el Salmo 27, a partir del versículo 1, él puede decir, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campamento contra mí, no temeré. Mi corazón, aunque contra mí se levante guerra,
yo en esto confío, dice David. O sea, David era alguien que por haberse animado a confiar en Dios y hacerlo con toda convicción, podía declarar lo que experimentó. Y eso deja un legado. Permiso, pero mi garganta no está bien. Eso deja un legado. Por este testimonio de David, él sembró y el fruto fue recogido. Y su hijo, Salomón, declara en Proverbio 3:23, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acostares no tendrás temor, antes te acostarás y tu sueño será suave. No tendrás temor del pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie para que no seas atrapado. Es muy importante el testimonio de Dios, el testimonio de su obrar en nuestras vidas. Pero es importante que ese testimonio sea proclamado. Nuestros hijos, los que nos rodean, los parientes, tienen que saber lo que Dios hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Los hijos que no participan de las luchas de los padres, los hijos que no se los hace participar de aquellas cuestiones que son necesarias superar como familia, de las situaciones que enfrentamos los padres para el porvenir de ellos. Cuando ellos no participan, no se enteran del esfuerzo, del sacrificio, de las oraciones y del clamor que como padres tenemos por ellos, no van a tener un legado de fe para poder vivir e implementar y continuar para que esa fe siga creciendo hasta que vaya en aumento, hasta que el Señor vuelva, generación tras generación. No podemos movernos sin que ellos participen. Así que cuando el Señor repite las cosas e insiste en que lo hagamos, es algo importante, porque permanentemente la palabra nos insta a no temer, sí a confiar, nos dice dónde confiar, en quién confiar, nos dice que la confianza está en Él, en lo que Él es, en lo que Él hace y en lo que Él puede hacer. Así que como dice esta palabra, si no andamos en impiedad, si no somos impíos, la ruina no va a venir contra nosotros. ¿Qué es la impiedad? Es carecer de fe, es resistirse a lo que es Dios, es tener una conducta cruel. En cambio, lo que el Señor promete para aquellos que le aman y le confían en Él es que ningún pavor repentino, Él no cambia, Él nada lo toma por sorpresa. Él es alguien que nos guarda, es alguien que está interesado en que nosotros alcancemos el propósito para el cual Él nos ha llamado. Él no se confunde, no hay nada inesperado para el Señor, siempre tiene respuesta. Entonces el Proverbio 14, a partir del 26, dice, en el temor del Señor está la fuerte confianza y allí sus hijos tendrán esperanza. El temor del Señor es manantial de vida para ser apartados de los lazos de la muerte. Si nuestra actitud es correcta, si nuestra confianza está puesta en Él, sus promesas se cumplen. Y se cumplen en nuestra vida, se cumplen en nuestra familia. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Pero tiene advertencias el Señor, porque en Isaías capítulo 30 dice, porque así dijo el Señor Dios, el Santo de Israel, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será
vuestra fortaleza, y agrega, y no quisistes. Y no quisistes. Porque es nuestra naturaleza el razonar. Es nuestra naturaleza el dudar. Es nuestra naturaleza buscar lo seguro, lo que podemos, lo que nos es posible. Nos cuesta confiar cuando el desafío es lo imposible, es lo inalcanzable. Y no quisiste, mas dijiste, no, antes huiremos a caballo. Por tanto, huyeron sobre ligeros caballos, cabalgaremos, por tanto, serán más ligeros que nuestros perseguidores. Pero fueron alcanzados. Dios nos llama a confiar y a reposar en Él. Dios llama a su pueblo para que regrese y encuentre descanso, para que ejercite confianza en Él. Y sabemos que los que rechacen o duden el ofrecimiento se van a encontrar agobiados por sus problemas sin poder escapar, es lo que nos dice la palabra. Porque cada vez que el pueblo de Dios dejó de confiar en Él, fue derrotado. Cada vez que el pueblo de Dios se movió con su propia fuerza, fue derrotado. La confianza en la Biblia significa libertad de expresión. Significa que no se puede callar lo que se cree. La confianza es la condición básica para obtener respuestas de oración. No podemos orar con vacilación o con disculpas. Estamos orando lo que el Señor nos indicó, oramos para recibir lo prometido y tenemos que hacerlo con confianza. Si Dios lo dijo, Dios lo hace. Si Dios lo promete, nosotros podemos reclamarlo. Tenemos que confiar que Él lo va a hacer. Estamos llamados a creer. Nosotros tenemos que llegar al trono de la gracia con toda confianza. En ese trono está el dador de la gracia. La gracia no es una mercadería. La gracia es una persona dadivosa que nos da lo que no nos merecemos. Ahí está la persona de Jesús. El apóstol Juan nos da las condiciones para recibir la gracia. Nos dice en 1 Juan 3, 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables para delante de Él. O sea que obtenemos la gracia si el corazón no nos reprende. Y cualquier cosa que pidamos la tendremos. Y muchas veces el corazón nos reprende porque no entendemos la gracia. En la parábola de los dos deudores, el rey que otorga el perdón al deudor que debía más, que debía una deuda que no podía pagar de ninguna manera, simboliza a Dios. Y el deudor somos nosotros, que ponemos excusas y que decimos que vamos a pagar algo que sabemos que es imposible pagar, y con nuestra mentalidad de deudor hacemos promesas de que vamos a devolver todo. Y le es perdonado, pero su mente no cambia, no entendió la gracia, no entendió que todo le era perdonado. Siguió teniendo mente de deudor, y cuando salió de la presencia de Dios, de la presencia del rey, quiso obtener dinero porque él necesitaba dinero para devolver. No entendió la gracia. El Señor quiere que nuestra mente sea transformada
junto con nuestro corazón, para que podamos confiar y ver la grandeza de la gran misericordia y bondad del dador de la gracia que está dispuesto a darnos de sus promesas. Así que muchas veces el corazón nos condena por no conocer al dador de la gracia y seguir siendo un deudor. Así que si el corazón no nos condena, tengamos confianza. Si nos condena, nuestra vida en oración está en problemas. Sufrimos temores muchas veces. Fluctúa nuestra confianza debido a que las armas del enemigo son psicológicas. Obran en la mente y a través de las circunstancias. Él ataca permanentemente nuestras emociones para hurtarnos la confianza en Dios. Si nos movemos en nuestra fuerza, o sea, en la carne, estamos a sus expensas. Así que para poder confiar, una de las cosas fundamentales que debemos hacer es quitarle al enemigo el derecho legal que tenga sobre nosotros. Hermanos, cuando tenemos situaciones sin resolver, hay derechos legales que Satanás tiene sobre nuestras vidas. Y ahí, en esa fisura, empieza la duda para quitarnos la confianza en Dios. Confiar de que va a responder, confiar de que va a hacer. Por eso es tan importante confesar todo pecado de espíritu. Cosas que a veces pasaron de hace mucho tiempo y que no le damos importancia. ¿Cuál es el pecado de espíritu? Todo lo que tenga que ver con el mundo espiritual, todo lo que tenga que ver con el ocultismo, todo lo que tenga que ver, por sencillo que sea, y aunque haya sido un juego, o el juego de la botella, o una tirada de cartas, lo más tonto, o que haya acompañado a alguien, o que haya sido cómplice de algo, tiene que ser limpiado, porque si no el diablo tiene un derecho legal. Eso se llama sanidad interior. Todo lo que tenga que ver con los problemas del alma, donde están los miedos, donde están los temores, las inseguridades, los complejos, los traumas, las mentiras, la amargura, los pensamientos de suicidio, de derrota, de fracaso. Todo eso tiene que ser limpiado si queremos recibir de Dios. Todo lo que no hemos perdonado, todo pecado de carne que no hemos perdonado, todo rechazo, todo pensamiento de venganza, adicciones, etc. Limpieza, para que el enemigo no tenga ningún derecho legal sobre nuestra vida. Y no basta confesar a Dios en estos casos. Necesitamos ser ministrados para poder estar en luz y tener comunión los unos con los otros. Y el apóstol nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que culpas, pensamientos, herencias, maldiciones familiares, rechazos, obsesiones, ataduras, todo tiene que ser limpiado para estar en luz. Y vamos a tener las hermosas promesas del Señor a nuestro alcance. Y Juan nos dice lo que vamos a poder decir nosotros estando libres. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Amén. Y ahora viene la segunda parte. Estamos hablando de la confianza en Dios. Estamos hablando de esa fe que nos permite recibir bendición de Él y apropiarnos
de aquello que el Señor ha prometido para su pueblo. Pero el otro aspecto de la confianza tiene que ver con la confianza hacia el pueblo de Dios. Confianza en mi hermano. Una no puede estar sin la otra. Es muy común oír que se tiene confianza en Dios, pero no en los hermanos. Y no es que todos los hermanos sean buenos. A veces tampoco podemos tener confianza en los pastores. En la iglesia no nos salvamos ninguno. Siempre hay algún problema, siempre hay una situación. Así que es muy común. Pero el término que se utiliza en el griego para confianza a los hermanos es muy diferente al que se utiliza para confianza en el Señor. Confianza en los hermanos, traducido sería algo así como contar con. O sea, cuento con alguien, contar con. Y Pablo se encuentra en la iglesia de Corintios, una iglesia interesante, se emborrachaban en la cena del Señor, abusaban de los dones del Espíritu, uno vivía con la esposa de su padre, no sabían administrar el dinero y había muchos problemas. Y no eran Argentina, eran Corintios. Ahora Pablo, después de reprenderlos en su carta anterior, les dice, esto es de 1 Corintios, en 2 Corintios les dice que les tiene confianza. 2 Corintios 2:3 dice, y a pesar de que estoy confiando en todos ustedes, de que mi gozo es el mismo de todos ustedes, les escribí esto mismo para que cuando llegue no tenga tristeza por causa de aquellos por quienes me debería gozar. O sea que la capacidad de tener confianza en los hermanos es una señal de madurez espiritual. Confiar en los hermanos cambia la iglesia. Yo no sé cómo los educa Claudio, pero yo en Saavedra, cuando digo esto, espero un amén. Claudio, a ver si arreglas el tema. La capacidad de confiar en los hermanos es una señal de madurez espiritual. Confiar en los hermanos cambia a la iglesia, la edifica y la fortalece. Amén. Muy bien. Y esto mismo sucede en la familia. Esto mismo sucede en nuestras familias. Cuando confiamos en nuestro cónyuge, no solamente fortalecemos el matrimonio, también edificamos y fortalecemos a los hijos, porque se crían con la autoestima sana, obtenemos hijos seguros de su identidad. En cambio, cuando los rebajamos, criticamos o dudamos de ellos, les transmitimos inseguridad y desprotección. Por lo tanto, los hacemos amargados. En cambio, si nos escuchan criticar ellos a los hermanos, los hacemos incrédulos y desconfiados. Y en esto quiero insistir. He tenido que participar de muchas situaciones donde los padres están preocupados por sus hijos y por la falta de interés que los hijos tienen a determinada edad de seguir participando en la congregación. Y lo primero que trato de saber, qué tipo de conversación tienen sus padres delante de sus hijos, qué tipo de conversación hay en las sobremesas, qué tipo de críticas hacen a los hermanos y a las distintas situaciones,
Si los comentarios son comentarios piadosos, comentarios de confianza, comentarios de esperanza en lo que Dios va a hacer, o si son críticas y cuestionamientos y quejas destructivas y juicios perversos sobre determinadas conductas sin ningún tipo de fe y confianza. Si nos escuchan criticar a los hermanos, los hacemos incrédulos y desconfiados. Y es que a nosotros, a todos nos resulta humanamente más fácil criticar que confiar. Nos solemos mostrar muy lúcidos cuando vemos las fallas de otros, pero las faltas son obvias, no se necesita lucidez para descubrirlas. En cambio, para no criticar y ver como Jesús, necesitamos el Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia. Cuando estamos en el Espíritu, vamos a ver como Jesús y vamos a poder decir que estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra en mi hermano la va a perfeccionar. No es por mis juicios que va a mejorar, ni por mis condenaciones, ni por mis ajustes o por mis confrontaciones. Así que debemos estar persuadidos que el Señor va a completar la obra que comenzó en cada uno de nosotros, aunque por el momento no lo veamos. En 2 Tesalonicenses, el Espíritu Santo nos dice: pero fiel es el Señor, que los va a establecer y los va a guardar del mal. Tenemos confianza en el Señor en cuanto a ustedes, que hacen y harán lo que les hemos mandado. La confianza en Dios tiene que obrar en el amor de los unos por los otros. La confianza libera. El amor echa fuera el temor. Confiar en los hermanos es confiar en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Así que podemos terminar diciendo: entonces andarás por tu camino confiadamente, tu pie no tropezará, y cuando te acostares no tendrás temor, antes te acostarás y tu sueño será suave. No tendrás temor del pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie para que no seas atrapado. Le damos un aplauso al Señor por tanta bondad, por tanto amor, por tanta misericordia. A Él sea toda gloria y alabanza. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Aleluya. Estamos en tiempos que necesitamos de esta confianza. Él es el que nos guarda. Su amor va más allá de nuestro entendimiento. Su misericordia nos ha alcanzado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿A cuántos Dios les ha hablado en esta tarde? Vamos a seguir ahora. Vamos a hacer un break. Vamos a levantar una ofrenda ahora. Y vamos a hacer un break de 1 horita hasta las 5:30. Y después Luis va a completar. Quiero compartirles en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 9, a partir del versículo 10. Pero para hablar de este pasaje, antes quisiera reafirmar quiénes somos para Dios. ¿Quién soy para Dios? ¿Quiénes somos para Dios? Somos hijos escogidos por Dios. Pablo señala que el Padre te escogió según el puro afecto de su voluntad. Escoger, elegir, es algo que es una decisión. Hijo aceptado por Dios. Somos hijos aceptados por Dios. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado.
aceptar, recibir. Aceptar es recibir de buena gana, es admitir, es acoger a alguien, es recibirlo con bien. Dice que somos hijos redimidos por Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Redimir es dar libertad. Es dar libertad a alguien o sacarlo de una mala situación. ¿A cuánto sacó el Señor de una mala situación? Él nos ha redimido. Somos redimidos por Dios a través del sacrificio en la cruz. Dice que somos hijos guardados por Dios. Por eso nos dice en Mateo: mirad las aves del cielo que no siembran ni recogen en los graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. O sea, tenemos un Dios, un Padre, un amado Jesús, un Espíritu Santo, que es nuestra provisión. Aquí en Lucas 9 encontramos que los discípulos vienen muy alegres, entusiasmados, porque habían sido utilizados por el Espíritu Santo al ser enviados por el Señor. Dice que vueltos los apóstoles le contaban todo lo que habían hecho, habían sanado, habían liberado, habían cumplido con lo que el Señor les había dicho que hiciesen. Así que dice en el versículo 10, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. O sea, Jesús se quería ir aparte, quería ir a otro lugar, quería conversar con ellos, y también tenía problemas con Herodes, que andaba procurando matarlo. Herodes estaba preocupado porque él había decapitado a Juan y entonces pensaba que Juan había resucitado y quería perseguir también a Jesús. Así que cuando la gente lo supo, lo siguió, y dice que Jesús, a pesar de que quería estar aparte con sus discípulos, a pesar de que quería conversar con ellos, la gente supo dónde él estaba. Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y se encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y Jesús les dijo: denle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50. Y así lo hicieron, y tomando los 5 panes, él los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, y sobraron 12 cestas de pedazos. Aquí nos encontramos con el único milagro que está registrado en los 4 evangelios. Cuando el Señor repite algo hay que prestar atención. Hubo un interés especial en que este milagro estuviese en los 4 evangelios. Y para los discípulos también tuvo una importancia el hecho de que Jesús repitiera este milagro en otras oportunidades, y que además quedase registrado para memoria de toda la humanidad.
Así que nosotros nos encontramos acá con una experiencia que ellos tuvieron, que les marcó la vida y que les transformó la mente. Y después vamos a ver por qué. Así que aquí estamos viendo algo que muestra la bondad y el carácter del dador, del Señor dando, el carácter de su gracia. Él estaba aquí queriendo estar con sus amigos, con sus cercanos, con los que él había encomendado, con sus discípulos, pero vino la gente y él tuvo compasión y se sobrepuso a su cansancio, se sobrepuso al problema que tenía con Herodes, se sobrepuso a la evaluación que tenía que hacer con ellos y se dedicó a la necesidad de las personas. Así que aquí vemos que vuelven los 12 excitados por lo tremendo de lo experimentado bajo el poder y la autoridad que Jesús les había conferido. Para él era necesario apartarse para evaluar y formar luego de tal experiencia. Esto era un principio del Señor. El Señor, en todo momento, los discípulos actuaron en base a lo que Él les indicaba que hiciesen. Ellos hacían, muchas veces se equivocaban, porque el discipulado de Jesús estuvo basado en prueba y error. No estuvo basado en que primero se aprendía absolutamente a hacer todo bien y después estaba capacitado para hacer la obra que el Señor les encomendaba. El Señor les enviaba y a medida que hacían, iban aprendiendo sobre la marcha y Él iba corrigiendo, iba evaluando, iba ordenando y de cada experiencia, por negativa que fuese, salía una enseñanza y salía el fortalecer la fe y salía el generar mayores expectativas de lo que se podía alcanzar. Así que vemos que era muy importante este principio de evaluar, porque además era importante y es importante cuando hacemos la obra del Señor que no nos quedemos con nada de su gloria. O sea, ellos volvieron contentos, volvieron efusivos, habían sido utilizados para sanar, habían sido utilizados para predicar, utilizados para liberar, pero la gloria era del Señor, que era el que los había comisionado. Y les había impartido la autoridad para hacerlo. Pasa exactamente lo mismo con nosotros. Así que Jesús, que quería descansar, que quería evitar la confrontación con Herodes, se encuentra con que tiene que ocuparse de la gente y además ahora estaba la necesidad de que no tenían que comer. Así que aquí está la compasión de Jesús. Jesús necesitaba estar a solas, pero salió y les dio la bienvenida. Estaba con sus amigos más íntimos, estaba en un momento donde tenía que recogerse y de golpe aparece la multitud. Entonces es importante ver la reacción de Jesús. La reacción de Jesús siempre es de compasión y de recibir. Es el carácter mismo de Dios y ese carácter tiene que estar en la iglesia. Nuestro carácter de iglesia es siempre recibir y siempre dar y siempre movernos en base a la compasión de lo que está siendo necesario bendecir. Así que es bueno ver cómo reaccionamos y de acuerdo a cómo reaccionamos podemos ver la medida de espíritu en que estamos. Porque muchas veces pensamos que porque hablamos en lengua ya hemos llegado a una estatura espiritual. Y la estatura espiritual se mide por el nivel de amor que damos sin esperar nada a cambio y la compasión con que lo hacemos. Así que estaban lejos, se hacía tarde y Jesús se preocupaba por la comida. Y los asombra diciéndoles: denle ustedes de comer. Es interesante si nosotros buscamos en distintos comentarios bíblicos las distintas explicaciones de los teólogos. A veces las explicaciones de los teólogos son muy racionales, son
muy bien lógicas y racionales, se pueden explicar. Algo que leí dice que el milagro fue que dejaron de ser egoístas y empezaron a darse cuenta de que tenían que dar de lo que tenían para los demás. Otro dice que Jesús quería enseñarles a ser generosos con lo que tenían. Hay otro que dice que siempre podemos multiplicar los recursos naturales cuando los usamos con gratitud. Ahora, la realidad era otra. La realidad era que la gente tenía hambre y Jesús simplemente estaba preocupado por ellos y quería darles de comer. Pero había algo más. Jesús les dice, denle ustedes de comer. El denle ustedes de comer, que después vemos que en un suceso semejante, ellos habían olvidado de este milagro. Jesús les dice, no recuerdan, no se acuerdan. Y les menciona las cosas que habían pasado antes. Una de las obras que Jesús hacía y que ahora hace el Espíritu Santo es cambiar el espíritu de nuestra mente. Si el espíritu de nuestra mente no es cambiado, nosotros no podemos entrar en las obras que fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas. Porque las obras que fueron preparadas de antemano para que andemos en ellas son obras sobrenaturales. Para nosotros es muy fácil hacer las obras de misericordias que no son posibles. Nosotros podemos organizarnos como iglesia, y ustedes lo hacen, y nosotros también lo hacemos en Capital, y podemos dar de comer, y podemos suplir necesidades, y podemos organizarnos, y el Señor nos bendice, y mostramos realmente un corazón compasivo, mostramos un cambio, una transformación, mostramos la misericordia de Dios, pero las obras que Jesús quiere que hagamos son mayores que las que Él hizo. Y para eso es necesario cambiar la mente. Es darnos cuenta que los que dieron de comer fueron los discípulos y no fue Jesús. Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Y tenían esos panes y tenían esos peces y fueron con la cesta. Jesús los bendijo y los partió. Pero los que fueron repartiendo y los que fueron dando de comer y donde se fueron produciendo los milagros fue en las cestas que llevaba cada discípulo. Ellos dieron de comer. Entonces Jesús los estaba estimulando a que la fe creciese, a que ellos entendieran que cuando estuvieron en la barca y Jesús les reprendió por la falta de fe, tenían que entender que Jesús les había dicho que fuesen al otro lado y que tenían que tener la fe para llegar al otro lado sin tener que despertarlo a Él. ¿Me van siguiendo? Bueno. Aquí los discípulos debían cambiar el espíritu de su mente. Estaban siendo formados para andar como Jesús. Ustedes fueron traídos a este lugar porque Dios fue cambiando mentes. Cuando las mentes o los espíritus de la mente son cambiados, los corazones se llenan de la compasión de Jesús. Si no, ustedes podían estar cómodamente sentados en una congregación que tuviese todo armadito, que ustedes recibieran solamente mensajes y que no tuvieran que estarse preocupando por el prójimo ni por todos los que tienen que alcanzar en esta zona. A veces tenemos el evangelio al revés y nos parece que hasta que no tenemos todo ordenado y la mente comienza a ser cambiada cuando le damos lugar al Espíritu Santo. La mente en el caso de mi esposa y mío comenzó a ser cambiada antes de ser bautizados en agua y en el Espíritu, en agua ni en el Espíritu Santo. Mi esposa tenía una enfermedad en los riñones que se llamaba potosis renal.
nosotros nos habíamos acercado recién a la iglesia. Estábamos una madrugada, ella tuvo una de las crisis. Estábamos en un lugar lejano, no teníamos acceso a ningún tipo de medicina, ni de vehículo, ni de transporte. Era de madrugada, no había teléfono. Y fue a arrodillarse, pedirle al Señor, y nunca más tuvo ese problema y el riñón se sanó. Eso cambia la mente. Eso cambia el corazón. Eso nos pone una expectativa, nos pone en una dimensión de ver que no es una cuestión de aprender lo correcto, sino que es una cuestión de experimentar lo correcto a través de lo sobrenatural y poderoso de Dios, cuando nos es revelado quién es Él y a lo que nos está llamando. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios tiene propósitos y que va a obrar mucho más allá y que tiene la provisión para todo lo que estamos anhelando. Él es el que nos da el entender, Él nos da la revelación. Dios quiere que andemos en los milagros. Dios quiere que nos movamos en lo sobrenatural. Las buenas obras deberían ser en el poder del Espíritu siempre. La gloria era y es para el Padre. Los milagros honran a Dios. No honran ni a la congregación, ni a la denominación, ni a la persona que es usada. Lo honran a Él. Él es. Las señales muestran el carácter del que las hace, y las hace el Espíritu Santo. Las señales muestran el carácter compasivo de Jesús, y la iglesia está llamada a eso. Así que Jesús dio gracias por los alimentos. Importante dar gracias por los alimentos. No se apuren a comer, den gracias. El pueblo hebreo tenía la costumbre religiosa de dar gracias porque ellos entendían que no dar gracias por los alimentos era robarle a Dios. Ellos entendían de dónde venía el beneficio. Es reconocer al dador de toda buena obra. Así que la ayuda de Jesús siempre es generosa. Y vemos que en este pasaje vemos que sobra. En Él se suplen todas las necesidades del ser humano. Dice en Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades en Cristo Jesús. Así que en el versículo 16 de Lucas, que leímos esa explicación teológica, es interesante. Las explicaciones teológicas que yo les comenté son interesantes si queremos tener un Dios racional y no todopoderoso. Porque de acuerdo a esas explicaciones no sabemos qué hacemos con el resto de los milagros, qué hacemos con la pesca milagrosa, qué hacemos con las tormentas en el mar y la autoridad para calmarlas, qué hacemos con la resurrección de Lázaro. El Señor fue el proveedor. ¿Qué haríamos con la moneda en el pez para pagar el tributo o la higuera que se secó de raíz por no sujetarse a la autoridad de Jesús y darle de comer cuando Jesús tuvo hambre? Todo está sujeto a Él. Yo no sé si lo conté acá, porque vieron, uno llega a una edad que repite los testimonios, los recuerdos, los cuenta varias veces. Y los hermanos, como son misericordiosos, mueven la cabeza, qué bueno, qué bueno. Y por dentro piensan, y ya lo contó. Ya te va a pasar, Claudio. A nosotros nos pasó una multiplicación de empanadas en el Chaco. ¿Lo conté eso? Cuando estuvimos en Costa Inés. Cuando estuvimos en Costa Inés nos perseguían, nos denunciaron, tuvimos que ir a la comisaría porque decían que una secta había tomado la colonia
y estábamos trabajando con los tobas en la zona inundable y habíamos llevado equipos médicos y odontólogos y mecánicos dental, y empezó a venir gente de los montes y de distintos lugares y se hacían colas, se quedaban a dormir a la noche para tener turno para el otro día y nos quedamos sin comida, porque les teníamos que dar de comer a ellos y habíamos conseguido en un frigorífico de pollos las carcasas y entonces pelábamos las carcasas, nos regalaban toronjas, las usábamos para tomar mate y hacíamos buñuelitos de polenta. Y habíamos hecho ese domingo unas empanadas con lo que habíamos podido rescatar del pollo y se nos dio querer reconciliarnos con el cura. El cura venía solamente los domingos a Costainé, hacía la misa. Él no sabía que nosotros le usábamos la parroquia en la semana con los catequistas y jugábamos al fútbol y los catequistas también nos ayudaban en el campamento con la gente. Pero el cura nos estaba haciendo la guerra y hablaba por la radio de FM. Así que fuimos con Luis Leal a querer, llevamos toda la gente, éramos 90 jóvenes había. Quisimos entrar a la iglesia y él salió al playón y dijo, sapo, ¿de qué pozo son ustedes? Entonces le dijimos que veníamos a la misa ustedes no tienen autoridad, acá la autoridad soy yo. Bueno, hizo un lío bárbaro. Y bueno, yo era más salvaje que ahora. Así que me fui a la puerta de la iglesia, el cura pensó que iba a entrar de prepo y lo que hice fue sacudirme los pies, como dice la palabra, y nos fuimos. Y resulta que la gente de la misa se fue y se vino al campamento con nosotros. Así que empezamos a cantar y hicimos ahí un fogón. Y estaban las empanadas. Y los chicos me decían, ¿qué hacemos con las empanadas? Y le digo, y denle a la gente. Y uno de los que estaba en el horno de barro viene y me dice, mirá, sigo sacando empanadas y siguen saliendo empanadas. Y bueno, le digo, comamos empanadas. Esas son las cosas que el Señor hace. Gloria a Dios. En el versículo 12 y 13, dice, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo, denles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Así que el punto principal, mirando este pasaje, es darnos cuenta. ¿Darnos cuenta de qué? Que el punto principal es la fe. Primero nos tenemos que dar cuenta de nuestras limitaciones. Y darnos cuenta de la necesidad de depender de Jesús. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras limitaciones y las asumimos en fe, es cuando nos ponemos en dependencia de Jesús y hacemos lo que el Señor dice que se debe hacer. Y si el Señor nos pone en un desafío, si nos vemos frente a una situación donde no tenemos respuesta, donde estamos en escasez, donde no tenemos en alguna situación cómo superarla, yo ahí tengo que ponerme en dependencia de Jesús, en dependencia del Espíritu Santo. Es
La fe apoyada en el que tiene abundancia de riquezas en gloria. Amén. Miren, la conversión espiritual que muchas veces pensamos que comienza con el bautismo, comienza con la fe que salva primero, que nos tiene que llevar a un nuevo nacimiento. Tenemos que tener una experiencia que demuestre que tenemos un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento, un nacimiento en el Espíritu, es el que trae transformación, no religión, no costumbres, no un lenguaje, no un aprender. Trae transformación, transformación de mente y corazón, transformación de deseo, transformación, un cambio radical de 180 grados de lo que yo venía haciendo. Nos convertimos con mi esposa en un lugar donde no se bautizaba. La conversión era por fe. En un lugar donde no se tomaba la cena del Señor porque no se consideraba necesaria. En un lugar donde no se hablaba de bautismo en el Espíritu Santo. Ni se enseñaba ni se tenía. Pero nosotros buscamos a un Dios vivo por encima del lugar donde se dio que nos hablaran y que nosotros creyéramos. Veníamos con un matrimonio que estaba mal. Mi esposa me había predicado muy claramente el Evangelio, me había dicho, si no cambiás me voy. Ese Evangelio es tremendo. Si no buscas ayuda, me vuelvo a Uruguay, me dijo. Y nosotros que somos valientes dijimos, ¿a dónde voy? Yo venía con problemas. Los que conocen mi historia, yo venía de una línea muy radical de izquierda. Había estado amenazado de muerte, había estado desaparecido, había sido torturado, estaba medio pirulito. Estaba muy metido para adentro, vivía muy egoístamente. Y a pesar del lugar, Dios sobró nuestras vidas. Y a la semana, estábamos dando testimonio en Plaza Constitución, en un aire libre que hacía esa congregación. Y a partir de ahí nuestra vida fue cambiando, fuimos teniendo cada vez más luz, hasta que nos dimos cuenta que si nos quedábamos en esa congregación nos moríamos. Pero Dios fue muy bueno. Tuvimos un nuevo nacimiento. Hermanos, hay que buscar esa experiencia. Nosotros buscábamos después, en esa denominación, el bautismo del Espíritu Santo. Buscábamos el bautismo del Espíritu Santo porque queríamos algo más y entendíamos que lo que había en la Biblia era para vivirlo y no veíamos que se viviera y no queríamos para nuestros hijos lo que veíamos en los hijos de los pastores ni en los hijos de los hermanos. Decíamos, nosotros esto no lo queremos para nuestra familia. Entonces yo le dije a mi esposa, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Y me dice, ¿y eso qué es? No sé, le dije, pero en la Biblia está. Entonces ella me dijo, y orá. Y yo oré. Y ella, atrevida, se pone a hablar en lengua. Y yo nada. Entonces le digo, orame. Un año peleando con Dios. Hasta que fui a ver un hermano que trabajaba en el centro. Y le digo, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo y no lo recibo.
Me dice, no, vos ya lo tenés. Le dice, lo que pasa es que con todo lo que, la estructura mental y la teología y todo lo que estudiaste y todo lo que te enseñaron, dice, pero vos ya tenés muestras de que tenés revelación. Entonces me fui, iba cruzando por el obelisco y empecé a hablar en lengua. O sea, esa palabra me desató. Entonces, ese es el Dios que yo quiero transmitir. Fresco, accesible, práctico, cercano, proveedor. Es lo que necesita la iglesia. ¿Por qué quiere hacer esto el Señor? Esto no es para lograr lo que nosotros queremos. Esto es para lograr que hagamos y seamos lo que Dios desea que alcancemos. Tenemos que entender que nunca vamos a tener los recursos necesarios para alimentar multitudes. Siempre vamos a tener un contexto de lucha espiritual y problemas de toda índole. De modo que la respuesta sea sobrenatural siempre siguiendo el principio de Jesús. Jesús bendijo y partió. Jesús toma lo que le entregamos y lo bendice y lo parte para que se multiplique. Le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestra familia, le entregamos nuestros hijos y Él lo parte y lo multiplica. Y tenemos generaciones y tenemos legados y tenemos nietos y tenemos bisnietos que multiplican. Y nos prospera. No predicamos la prosperidad, pero vivimos la prosperidad porque nuestra vida comienza a cambiar radicalmente desde el momento que Él pasa a ser nuestro proveedor en la medida que dejamos que Él sea el que tome el gobierno. Así que Jesús toma lo que le entregamos y lo bendice. Toma nuestros recursos, toma nuestros sueños en Dios, toma los dones, las experiencias, bendice y multiplica siempre. Nos da identidad, no importa lo que el otro tiene o obtiene. Él tiene para cada uno. Él conoce nuestras aptitudes, pero nos hace conocer nuestras limitaciones. Los discípulos no sabían quién eran en Cristo. Era necesario que aprendieran a confiar y a arriesgarse, a fallar hasta que se cumpla lo que Jesús les indicaba. Y exactamente lo mismo sucede con nosotros. Nos vamos a equivocar. Estamos en prueba y error. Pero el Señor quiere que avancemos y Él va a insistir y va a insistir y nos va a alentar y nos va a estimular y nos va a hacer aumentar la fe y nos va a poner en desafíos, porque sin los desafíos no crecemos. Ellos podían haber pensado en su beneficio total, el pan y los peces no alcanzaban para todo, los comemos nosotros y listo. La fe y las decisiones están en tensión permanentemente. ¿Decido por lo que me conviene o decido por lo que le conviene al Señor? ¿Decido por la fe o decido por lo mío? La tensión mayormente es producida por la puja entre la palabra y la gratificación personal. El estar midiendo siempre lo que me beneficia o no. Los discípulos fueron superando su ceguera espiritual estando en la presencia de Jesús y sujetándose a su palabra. Fueron reconociendo sus limitaciones, sus debilidades para ir siendo capacitados y fortalecidos en el Señor. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que Jesús se preocupa por nuestras necesidades. Decirle a tu hermano, Jesús se preocupa por tus necesidades. Jesús se preocupa por nuestras necesidades. No es escaso y nos da abundantemente.
Ser agradecidos con el dador de toda buena dádiva es algo que tiene que estar en nuestras oraciones, porque conforme a como damos, recibimos. No ser egoístas, compartir nuestros recursos para que Jesús los pueda bendecir y los pueda multiplicar. Y sobre todo ser enseñables. Ser enseñable es ser manso. Sujetarnos a la palabra de Dios para ser y poder ser guiados por el Espíritu Santo siempre. Esa es la iglesia de Jesucristo cuando está viva y cuando Él reina. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu fabulosa idea de tener muchos hijos semejantes a ti. Por la iglesia, Señor, tu proyecto, por esa visión que tuviste desde el Génesis. Jesús, gracias por tu sacrificio, gracias por tus enseñanzas, gracias porque no nos dejaste solos y has enviado al Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, Señor. Y hoy queremos, Señor, ir en contra de toda mentira del diablo, de toda duda, de todo aquello que esté impidiendo que tú puedas realmente transformar mentes y corazones. Todo aquello que pueda venir de negativismo. Señor, todo sentimiento de fracaso, de desilusión, de desaliento, de desánimo. Toda mentira de que el Señor a mí no me responde, a mí no me escucha, conmigo no obra. Todo sentimiento de cristiano de segunda mano la reprendemos y lo echamos fuera. Te decimos, Satanás, que eres mentiroso. Nuestro Padre nos ama, Él nos ha escogido, Él nos ha llamado, Él nos ha dado identidad. Él se preocupa de nuestras necesidades. Señor, y yo quiero pedirte que todo aquel que esté en escasez, que esté en dificultad, que esté en necesidad, tú comiences a tocar sus vidas, Señor, sus circunstancias, sus situaciones. Toda respuesta que se está demorando, Señor. Toda enfermedad que nos está sanando. Todo ataque del enemigo, todo aquello que pueda haber, Señor, entrado en alguna vida por fisuras, por errores, por mal aprendizaje, por malas interpretaciones de tu palabra, por experiencias negativas con hermanos o con congregaciones, sea sanado para que el enemigo no gane lugar. Y ahora, Señor, tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor.